Mañana en el atrio de la Basílica de San Pedro se celebrará la misa exequial del Papa Francisco como lo establece el ritual litúrgico para un papa. La ceremonia iniciará a las 10 de la mañana hora local. El altar principal será presidido por el cardenal Giovanni Battista Re, decano del Colegio Cardenalicio. A su lado estarán decenas de cardenales y concelebrantes, incluyendo figuras religiosas de alto rango y laicos invitados. La organización del espacio ha sido diseñada con precisión. Justo frente al atrio, sobre la explanada de la basílica, estará ubicado el féretro del pontífice. A su alrededor, en las primeras filas, se encontrarán los cardenales. En una zona contigua y bien delimitada se ubicará el área reservada para las delegaciones oficiales internacionales, que contará con asientos asignados a la monarquía, a los jefes de Estado, a primeros ministros y representantes de organismos multilaterales. Detrás de estos bloques de sillas para autoridades y cardenales se habilitarán las zonas para el público general. El Vaticano espera la llegada de al menos 200.000 peregrinos que se ubicarán a lo largo de la plaza y la vía con pantallas gigantes para seguir la ceremonia. Tras la misa, el cortejo fúnebre recorrerá la ciudad en dirección a la Basílica de Santa María la Mayor en un trayecto simbólico que unirá dos de los templos más importantes de Roma. Pues la lista de líderes mundiales que estará presente en el funeral del Papa Francisco sigue creciendo. Según la última actualización realizada por el Vaticano, cerca de 50 jefes de Estado o de gobierno han confirmado ya su asistencia. Entre ellos se encuentran 10 representantes de las casas reales. Vamos a volver con Margarita Rojas a Ciudad Vaticano. Margarita, entre otras cosas, también se han confirmado embajadores de 146 países y mucho se habla sobre ese trayecto en el que ese traslado de la Basílica de San Pedro a Santa María la Mayor, que será de 6 kilómetros, de esos fieles que estarán durante todos esos 6 kilómetros, que pueden estar un poco de lejos asistiendo a ese traslado. Sí, Ana Milena, el hecho de que el Papa Francisco haya elegido un lugar para quedar sepultado que no es el de las grutas de la Basílica de San Pedro, pues le ha añadido a este funeral involuntariamente seguramente algo de aquello que el Papa no quería, que era como pompa, de alguna manera fasto, porque será inevitable que a lo largo de esos 5 kilómetros pues entonces haya fieles que quieran ver pasar el cortejo y quieran despedirlo, tal como lo hacían en vida durante los recorridos del Papamóvil. Pero sí, así será, es un elemento nuevo que no se presentaba cuando simplemente la ceremonia era en la Plaza de San Pedro y el féretro era llevado hacia los subterráneos de la Basílica. Pero bueno, sí, estábamos hablando de los asistentes, por lo menos 10 miembros de casas reales, los reyes de España, los reyes de Bélgica, de Dinamarca, Noruega, Jordania, así como el príncipe heredero del trono del Reino Unido, el príncipe Guillermo. Ya hay todo un listado, se sabe que en primera fila de los presidentes estará Javier Milei por ser el presidente del país natal del Papa y el presidente de Italia por ser pues el país anfitrión de alguna manera o el país que acompaña a la sede del Estado Vaticano. Y de ahí hacia atrás, pues todos los presidentes en orden alfabético del nombre de su nación. Por supuesto, hay gran expectativa por la llegada de la delegación estadounidense, lo cual le añade logística, le añade cuestiones de seguridad a todo este gran despliegue. Y hemos visto pasar varias caravanas y de hecho el presidente francés Emmanuel Macron estuvo aquí esta tarde presentando sus respetos al féretro poco antes de que se cerrara el acceso al público. Veamos un poco de quiénes son todos estos personajes ilustres que se van a congregar aquí con motivo de la despedida del Papa Francisco. Al menos 130 delegaciones, incluyendo unos 50 jefes de Estado y 10 monarcas en ejercicio, asistirán al funeral del Papa Francisco, que tendrá lugar en la Plaza de San Pedro el sábado. Uno de los primeros en salir del continente americano fue el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, junto con su esposa Melania. Hablé con él en numerosas ocasiones, así que nos vamos a Roma, donde asistiremos al funeral del Papa Francisco. Algunos de ustedes irán y será muy interesante. Nos reuniremos con muchos líderes extranjeros que desean reunirse.
Y es que esta oportunidad puede convertirse en la reunión de líderes mundiales más grande de la historia reciente, por un único motivo: despedir al líder de la Iglesia Católica. De Brasil asistirá el presidente Lula da Silva y desde Argentina ya partió también el presidente Javier Milei con una comitiva de otros 7 funcionarios de ese país. Por el continente europeo estarán el rey Felipe y la reina Leticia de España, el presidente de Portugal Marcelo Rebelo de Sousa. En representación del Reino Unido asistirá el príncipe Guillermo, hijo del rey Carlos III, acompañado del primer ministro Keir Starmer. También el presidente de Francia, Emmanuel Macron, el presidente de Alemania, Frank-Walter, y el jefe de gobierno saliente, Olaf Scholz, así como la ministra de Cultura de Rusia, Olga Lyubimova, quien asistirá por decisión del presidente Vladimir Putin. Muchas gracias. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, también van a asistir. Y por parte del Estado colombiano, las representantes que asistirán será la canciller Laura Sarabia y la primera dama Verónica Alcocer. Sí, en efecto, quería mencionarles que en la lista entregada oficial por la Santa Sede como jefe de la delegación colombiana aparece de hecho la primera dama Verónica Alcocer, no aparece el presidente Gustavo Petro. Hoy veíamos aquí en todos estos pasillos y calles del Vaticano a centenares de jóvenes que acudieron hoy al jubileo de los adolescentes convocado para el 25 de abril y entonces su presencia en grupo, casi todos vestidos con su uniforme del grupo, de la organización a la que pertenecen, incluso Boy Scouts y grupos religiosos o de oración o activistas de distintos países, pues le imprimió un tono entusiasta, también esperanzador a esta jornada, aunque sea una jornada de duelo. Y es que todos ellos, jóvenes e incluso niños, hicieron las filas junto con sus padres y ellos hablaron de un afecto especial por este pontífice que despiden, un pontífice con el cual se sintieron identificados, muy especialmente por la defensa del medio ambiente, todo el tema de la ecología, de la defensa del planeta, con la cual las nuevas generaciones se identifican mucho. Así que veamos un poco de la presencia de los jóvenes, que son también de alguna manera la esperanza de la religión católica. Algunos llegan acompañados de sus padres, otros de sus amigos. En un momento de luto, la presencia de niños y jóvenes en el Vaticano es para algunos el símbolo del legado que deja el Papa Francisco. Tal vez por eso, tal vez en honor a la cercanía del pontífice con las nuevas generaciones, el Vaticano mantuvo en la agenda de hoy el inicio del primer jubileo de los adolescentes de la historia. Más de 80,000 participantes de todo el mundo se inscribieron para el evento, que se ha convertido también en una oportunidad para que los jóvenes le den un último adiós al Papa Francisco. Una despedida a la que se suman también los más pequeños. Yo pienso que él fue una muy buena persona en su momento y que fue un muy buen papa, que él era simple, él no tenía que tener la última moda y lo hacía como más fácil. Estos niños colombianos llegaron a la Plaza de San Pedro para rendirle homenaje a Francisco. Pues a mí el papa me parecía pues una persona muy importante, porque pues de lo que se toma unas decisiones muy buenas para el medio ambiente y todo. Y pues para mí él también pues es como un abuelo de toda esta gente, porque tomó buenas decisiones y pues me recuerda a mi abuelo Julián y Guillermo, que pues también son muy pues especiales conmigo. Como un abuelo o un amigo, eso era el Papa para muchos jóvenes católicos que hoy lo recuerdan con afecto. A lo largo de su pontificado, el Papa Francisco presidió 4 jornadas mundiales de la juventud, en las cuales cultivó, como les estábamos diciendo, este acercamiento con las nuevas generaciones, pero no solo los incentivaba a participar, sino a convertirse en gestores de cambio. El Papa muchas veces les pidió que hicieran ruido y que transformaran la sociedad. Se le llama el Woodstock católico y no es en vano. La comparación con el histórico festival de música que se llevó a cabo en 1969 refleja el furor que se vive en las Jornadas Mundiales de la Juventud.
La primera del pontificado de Francisco en Río de Janeiro fue también su primer viaje internacional, apenas 4 meses después del cónclave que lo eligió. Por eso llegó a Brasil en medio de grandes expectativas. Hemos visto a muchos jóvenes abandonar la Iglesia Católica debido a problemas y corrupción. Esperamos que el Papa traiga más promesas a los jóvenes para que estén más comprometidos con la Iglesia, con Jesús y con la fe. Y Francisco cumplió. Supo conectar con las nuevas generaciones. Se había cerrado la era solemne y doctrinal de Benedicto XVI. El Papa argentino los invitaba a seguir a Jesucristo con ímpetu. Quiero lío en las diócesis. Quiero que se salga afuera. Que la iglesia salga a la calle. Cientos de miles de personas acamparon en la playa de Copacabana para presenciar la misa final del evento, a la que asistieron cerca de 3 millones de católicos. Allí lo oyeron reconocer los errores de la curia y de la iglesia. En la cruz, Jesús está junto a tantos jóvenes que han perdido su confianza en las instituciones políticas porque ven el egoísmo y la corrupción, o que han perdido su fe en la Iglesia e incluso en Dios por la incoherencia de los cristianos y de los ministros del Evangelio. Desde entonces, Francisco hizo de su relación con los jóvenes uno de los ejes de su pontificado, dedicándoles misas, recibiéndolos en audiencias en el Vaticano e instándolos a fortalecer sus lazos con la Iglesia. Queremos jóvenes con esperanza y con fortaleza. ¿Por qué? Porque conocen a Jesús. En julio de 2016 llegó a Polonia para su segunda jornada de la juventud, a la que asistieron más de 2.5 millones de fieles de 180 países. El tema del encuentro fue la misericordia, el mensaje central de su pontificado, que en ese escenario vistió con el rostro de los refugiados para pedir su acogida. El año siguiente inauguró un sínodo de obispos a quienes pidió transformar las estructuras rígidas que mantienen alejadas a las nuevas generaciones. Una iglesia que no escucha, aseguró, está cerrada a las sorpresas de Dios. Los jóvenes tienen la tentación de considerar a los adultos como anticuados. Los adultos tienen la tentación de considerar a los jóvenes como inexpertos y piensan saber cómo son y, sobre todo, cómo deben ser y cómo deben comportarse. Todo esto puede constituir un gran obstáculo para el diálogo y el encuentro entre generaciones. Pero el pontífice no solo destacaba los aportes de los jóvenes a la iglesia, también les exigía compromiso y acciones. En varias ocasiones los urgió a no dejarse llevar por el consumismo, la tecnología y la indiferencia. No basta estar todo el día conectado para sentirse reconocido y amado. Sentirse considerado e invitado a algo es más grande que estar en la red. Esas fueron sus palabras en el marco de la Jornada de la Juventud de 2019, celebrada en Panamá. El encuentro se produjo en medio de una oleada de nuevas acusaciones de abusos sexuales por parte de sacerdotes y religiosos. Y ahí de nuevo reconoció la debilidad de la Iglesia. El cansancio de la esperanza nace al constatar una Iglesia herida por su pecado y que tantas veces no ha sabido escuchar tantos gritos. Pero ese gran lunar no opacó el fervor. Peregrinos de todo el continente americano abarrotaron las calles de la capital panameña para escucharlo. Meses después se publicó Christus Vivit, una exhortación apostólica. Se convirtió en un histórico texto al ser el primer documento del Vaticano sobre y dirigido principalmente a los jóvenes, destacando su papel en el mundo y en la fe católica. Y tras celebrar el 10º aniversario de su pontificado, Francisco presidió en Portugal su última Jornada Mundial de la Juventud. Él es el Papa del amor, ama a la gente y tiene mucha misericordia, está ahí para los hambrientos, está ahí para los pobres, nos hace sentir a todos cercanos, como sus hijos. Instó a los jóvenes a enfrentar los grandes desafíos de nuestro tiempo, como la lucha contra la pobreza y el cambio climático. No nos podemos conformar con simples medidas paliativas
o con compromisos tímidos y ambiguos. La clausura del evento reunió a 1.5 millones de personas, una multitud que reflejó el estrecho lazo que cultivó Francisco con la juventud católica. Un vínculo que ni la apatía, ni la desilusión por los abusos sexuales, ni la brecha generacional lograron romper. Son las 8 de la tarde, 23 minutos, ya está cayendo la noche y el sol y el clima le están dando un hermoso atardecer de primavera para regalarle al Papa Francisco su última noche aquí en el Vaticano.